Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez, y en forma conjunta con el Instituto de Derecho Penal del mismo colegio, bueno, nos pusimos en contacto para alcanzarles, para traer, no solamente bueno, a ustedes, sino también a nosotros también, este curso de iniciación profesional en Derecho Penal. Y, bueno, quería presentar al director, el doctor Gastón Marano, que también es director del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. Doctor Gastón Marano, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos, un placer que nos acompañen. Les doy alguna cuestión introductoria sobre esto. Estamos en el marco de un curso de iniciación profesional, particularmente en Derecho Penal, de un colegio de abogados de la provincia de Buenos Aires, que es el Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. Sé que muchos de ustedes, la mayoría de ustedes son asociados de nuestro colegio, miembros de nuestro colegio, pero entiendo que puede haber algunos que no lo sean o que vengan visitando desde otros colegios o incluso algunos colegas que no estén matriculados en la provincia de Buenos Aires o incluso estudiantes de Derecho. Bueno, sepan que esta es una de las funciones que los colegios de abogados tenemos, no solamente brindar a quienes forman parte del colegio, sino también a la sociedad. Y en particular dentro de la formación que nos compete respecto a nuestros miembros, a los abogados que componen el colegio, su formación. Y en ese marco es que tenemos institutos y comisiones que velan por esos fines. Hoy en particular van a ver el comienzo de un trabajo conjunto, porque por un lado, como contaba el doctor Ledesma, está la Comisión de Nobles de Jóvenes Abogados, que regula la cuestión que hace a aquellos que están comenzando en el ejercicio profesional, lugar por el que pasamos todos. Y por otro lado, el instituto que tengo a mi cargo, que es el Instituto de Derecho Penal, que vela por las cuestiones que hacen a los que nos dedicamos a esta rara avis del derecho, que es el derecho penal, digamos, a este particular área del conocimiento y la praxis jurídica. Bueno, esto es de interés de los dos grupos, digo, tanto de los que se inician recién la profesión como de los que se dedican al derecho penal, porque es un curso de iniciación en derecho penal. Así que, de algún modo, es un curso que hemos pensado, que hemos concebido para quienes tienen ese doble carácter, digo, de estar dando sus primeros pasos, al menos en el derecho penal, aunque no sea en la profesión de abogados, y de quienes están desarrollando un interés por este área, como les decía, el derecho punitivo. De esto es de lo que tratan las próximas reuniones, que van a ser 5 reuniones divididas en 5 módulos, justamente, donde vamos a tocar los temas más importantes, por lo menos a nivel inicial, para el ejercicio de la profesión legal en el área penal. Bueno, esto es un poco el contexto, en qué marco y cómo se organiza. También estoy obligado a decirles con mucha pasión en lo que les digo, que es un momento muy interesante para la colegiatura en materia penal en la provincia de Buenos Aires. Hasta hace muy poquitito, ¿sí? Hasta hace poco más de un año, en el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, que es el que nuclea a los 20 colegios provinciales, no había un área específicamente dedicada al derecho penal y hace poco más de un año se creó. Lo mismo pasa, pero en número de meses, podemos contar el tiempo, con la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que muy recientemente tiene un área específica relacionada con el derecho penal. O sea, están pasando cosas muy interesantes para la colegiatura en materia penal. Y en el marco de esas cosas muy interesantes, y es por eso que les cuento, les doy este contexto, trabajando con colegas de otros colegios, se llegó a la idea de tratar de uniformar en los diferentes colegios de la provincia de Buenos Aires la manera en la que formamos a los colegas que van a comenzar a trabajar en el derecho penal, y hizo un muy buen trabajo un colega llamado Lucas Walter, compendiando esos temas principales. Lo digo, aunque no esté presente el colega, porque es obligatorio rendirle el derecho de autor a la manera en la que pensó y trabajó con otros colegas, no fue él solo, no lo voy a mencionar a todos por una obvia cuestión, es este tema. Así que, en realidad, esto es el fruto de un trabajo en grupo.
Y en el marco de ese grupo, antes de contarles cuál es el contenido de los módulos, y viendo que la veo conectada, estuvo siempre presente la doctora Carla Rigui, que nos acompaña ella desde su lugar personal, que la saludo, doctora, pero más allá de que hoy nos acompañe como abogada de la matrícula, ejerce un importante cargo, dirige el Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados de La Matanza, y es una profesional reputada en su trabajo y una académica también. Ella nos va a estar acompañando en otros módulos, incluso tomando la posta y dando algunos de los temas, y es un honor para mí tenerla, no solamente por su conocimiento, sino porque es una de estos artífices, de estos abogados y abogadas, que de 1 año y medio o 2 años a esta parte han empezado a mover las cosas en cuanto a la colegiatura en la provincia de Buenos Aires. Bueno, dicho eso, que para mí es muy importante, les cuento un poco de qué van a tratar los módulos en los que vamos a estar trabajando. Hoy vamos a ver el primer módulo y vamos a tocar el tema, o sea que va a ser Hernán, que me acompaña, el doctor Ledesma, de honorarios en materia penal, que implica esta cuestión, y cuáles son las formas de publicidad de servicios admitidas en materia de ejercicio de la profesión en general y en materia penal en particular. Esto en virtud de nuestros códigos de ética, ¿no? Y de la cuestión que rige la manera en la que ejercemos el derecho. Esa va a ser la introducción del primer módulo, y luego voy a estar hablándole yo el día de hoy de las diferencias entre los dos sistemas predominantes en materia penal, tanto en la provincia de Buenos Aires, pero vamos a hablar del sistema federal también, que son el sistema acusatorio y el sistema denominado mixto. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, pero les quiero dar un pantallazo también de lo que vamos a ver los próximos miércoles, los próximos 4 miércoles, para que medianamente estén al tanto de qué va a estar incluido en este curso, este seminario, como quieran denominar. El segundo módulo toca el tema de los sujetos que intervienen en el proceso penal, quiénes son, qué hacen, cuáles son sus facultades. Me refiero al Ministerio Público Fiscal, entendido tanto desde su función en la provincia de Buenos Aires como en su función federal. Nosotros somos plenamente conscientes de que, más allá de que estemos hablando de un colegio de abogados de la provincia de Buenos Aires, muchos de nuestros matriculados, de los miembros de nuestro colegio, ejercen también, obviamente, en el foro federal, ya sea el foro federal de la provincia de Buenos Aires, el de la capital o el de otras provincias, ¿no? Con asiento en otras provincias, quiero decir, el foro federal es el mismo en todas partes, pero tiene asiento en distintos lugares. Y vamos a hablar también de la IPP, la Instrucción Penal Preparatoria, que implica cuáles son sus características en nuestra provincia. Vamos a distinguir qué ocurre en los procesos de flagrancia, cuál es este régimen especial, que es el que aplica a aquellos que tienen entre 16 y 18 años y se pone en conflicto con la ley penal, el llamado régimen penal juvenil. Vamos a revisar algunos principios procesales como la oposición entre el principio de legalidad procesal y el principio de oportunidad. Vamos a ver cómo se sustancian los procesos en la denominada ORAC, ¿no? Las oficinas de resolución alternativa de conflictos disponibles en la provincia de Buenos Aires, y vamos a ver también el Instituto de la Suspensión del Juicio a Prueba. Eso va a ser el próximo miércoles. El siguiente, lo contenido en el módulo 3, vamos a estar viendo cuál es el rol, habíamos visto en el anterior, a este entonces, del Ministerio Público Fiscal, pero vamos a ver ahora cuál es el rol del defensor penal. Y algunas cuestiones muy centrales para cuando ustedes ejerzan las primeras veces el proceso penal. Lo primero que les va a tocar, la declaración del imputado, que implica cuál es su oportunidad, la conveniencia de declarar o no declarar. Luego cuestiones que tienen que ver también con lo que es agarrar muchas veces, perdonen la falta de jerga técnica, una papa caliente, una causa con un cliente, un asistido detenido, que es esta cuestión de la prisión preventiva, cómo solicitar su excarcelación o la atenuación de esta medida de coerción. Luego ver esas cuestiones iniciales, vamos a hablar de la denominada etapa intermedia, para mí es lo más central en la estrategia penal, porque la etapa intermedia es la que define qué pasa y qué no pasa al plenario, es mucho más importante que lo que se suele pensar o decir, y vamos a ver algunas diferencias entre el régimen provincial y nacional. También vamos a tocar ahí la cuestión del rol de la víctima, constituida en parte, en la provincia de Buenos Aires lo llamamos particular damnificado, en el sistema federal querellante. Vamos a estar hablando un poquito de
los proyectos de ley de víctimas que están ahora en discusión en nuestra legislatura. Luego, en el anteúltimo módulo, en el módulo 4, sí vamos a hablar del corazón del proceso penal, ¿sí? El juicio, el debate, el plenario. Cuál es el rol del órgano jurisdiccional en cada sistema. Les dije que les iba a hablar del mixto y del acusatorio. Vamos a ver qué es el juicio por jurados y en qué cambia el esquema del método o del sistema tradicional. Esto es el método que suponía que quien tomaba la decisión era un experto en derecho, un juez, cosa que cambió en la provincia de Buenos Aires, como seguramente sepan. Y ahí en juicio por jurados vamos a hablar de algunas cuestiones prácticas muy centrales, como la audiencia de Aguadir, cómo se constituye el Tribunal Popular, y en qué consiste el litigio adversarial, las cuestiones del veredicto sentencia, algunas estrategias de litigación, acotado a lo que podamos charlar en este medio, ¿no? Y vamos a cerrar esa clase dirigiendo algunas palabras al tema de la cesura, cómo se hacen los cálculos de pena y las peticiones de cálculo de pena, que es una cuestión no menor en ninguno de los sistemas, aunque en alguno de ellos aparezca muy disimulada. Y lo que vamos a ver en el último módulo, en el módulo 5, es la cuestión de la ejecución de la pena. Bueno, terminó el proceso, mi asistido pierde su libertad, ¿qué hago en mi rol de abogado? ¿Dejo de trabajar? ¿Sigo trabajando? ¿Hay algo para mí en eso? ¿Qué es la ejecución de la pena y cuál es el accionar del abogado en esos casos? Bueno, en principio, estos son los 5 módulos que vamos a estar recorriendo. Seleccionan los temas a experiencia de los colegas que lo fueron armando y a mi experiencia también, más centrales en el ejercicio profesional. Algunas cuestiones mínimas de orden. A mí no solamente no me molesta, sino que me encanta que hagan preguntas. No, hace muchos años que me dedico a la docencia y hace muchos años que trato de hacer de la docencia algo diferente de lo que fueron mis docentes para mí, lo cual implica interactuar mucho y tratar de acondicionar lo que digo al auditorio que tengo. Por eso, por favor, pregunten todo lo que quieran preguntar. Si tienen alguna pregunta muy específica, muy apremiante, me la hacen en el momento, la escriben, o bueno, a viva voz. Y si son cuestiones que se puedan resolver al final de la charla y que les parece que requieren algún nivel mayor de desarrollo, las dejamos anotadas para el final de la charla y las vemos. Pero de vuelta, esto es un servicio principalmente pensado para matriculados, con lo cual lo más importante es lo que pregunten y lo que quieran saber. No se trata de una clase magistral, se trata de que ustedes puedan satisfacer sus dudas antes de lanzarse al ejercicio del derecho penal, o si ya se lanzaron con algunas dudas, que puedan disiparlas lo antes posible. Bueno, doy la bienvenida nuevamente por segunda y les prometo que última vez por esta ocasión, pero muy contento de que inicie este proceso. Le agradezco muy en particular a las autoridades de la casa, a las autoridades del Colegio de Moreno General Rodríguez, el Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez, al cual pertenezco con mucho orgullo, y sé los enormes esfuerzos que hace este colegio por llevar adelante estas actividades, ¿sí? Así que a las autoridades mi agradecimiento, y al doctor Ledesma, que se ha cargado al hombro la organización, justo con la Comisión de Jóvenes Abogados de este evento. Bueno, Hernán, te doy la palabra si querés comenzar con el primer tema del que nos vas a hablar. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Bueno, el primer tema del que vamos a hablar es sobre el tema de la honorarios, ¿sí? Lo que tenemos que dejar bien en claro, bueno, que esto es para una primera entrevista con el imputado o directamente con su familia, y lo que debemos hacer es siempre, porque lo dice la ley, que es de orden público, es cobrar la consulta. Digamos, estas cuestiones vamos a hablar sobre lo que sería, ¿se acuerdan que hablábamos sobre el deber ser, el ser y el deber ser? Bueno, es importantísimo esto como primera medida, más que nada para nosotros los jóvenes que nos iniciamos, no solamente en esta rama, sino en todas, el de valorar nuestro trabajo y obviamente también de cobrar la consulta, que así como dice la nueva ley 14.967, es un use la consulta verbal. Luego de eso, tenemos que ver y dejarle bien en claro, digamos que tenemos que
nosotros cobrar la vista de causa. Directamente no podemos tomar la causa sin, digamos, sin ser responsables e ir a ver esa causa y a ver de qué se trata, ¿no? Porque siempre, obviamente que al principio, bueno, tratamos de agarrar cualquier tipo de casos, digamos, de tomar cualquier tipo de casos, pero siempre hay que tener la responsabilidad de poder ir a verlo, de poder cerciorarse bien de qué se trata la causa, y obviamente eso también genera un plus en el trabajo del abogado, por lo cual debe cobrarse esa vista, ¿no? Ese primer contacto con la causa. Luego dejar también muy en claro el tema de los gastos de inicio, qué es lo que tenemos que pagar por cada expediente, digamos, en el que nos vamos o causa en la que nos vamos a presentar, y después dejar bien en claro el tema de los honorarios. Siempre tratar de, digamos, de ir explicándole bien detalladamente qué es lo que se va a gastar y qué es lo que directamente, digamos, va a erogar la otra parte para que no haya ningún problema, ¿sí? Eso es importantísimo, dejar bien claro el valor de la consulta, el valor de la vista de causa, los gastos de inicio y los honorarios, ¿sí? Y bueno, obviamente también al momento, que es muy importante, también tener en claro bien que si la persona que vos estás llamando, digamos, o mejor dicho, que te está consultando, si verdaderamente no quiere hacerse cargo de pagar la consulta, la vista de causa, y bueno, ahí cada uno analizará si conviene o no tomar el caso, porque si en lo poco no se cumple, en lo mucho obviamente menos. Bueno, luego de esta pequeña introducción que me parecía muy importante, porque obviamente la mayoría ha tenido problemas o es la consulta recurrente que nos llega a nosotros como comisión de jóvenes de nuestro colegio. Pasamos al análisis de la ley 14967, que ya en su artículo 63 lo que hace es derogar el decreto ley 8904 /77, que muchos de nosotros hemos estudiado en las facultades, no sé si lo recuerdan, en las materias prácticas. Bueno, para tratar de entender el contexto, vamos a decir que este decreto ley, digamos, fue emanado por la dictadura en el año 77, como bien dijimos anteriormente, que es el 8904 /77, y los representantes de la colegiación verdaderamente vinieron trabajando, no solamente los de nuestro departamento judicial, con el doctor Eduardo Reider, sino con los distintos colegios de la provincia. Empezaron a comenzar con un arduo trabajo, en un arduo camino de dotar a la profesión, ¿no?, de esa cuestión que es el dignificar, ¿no?, nuestra profesión, nuestra actividad. Y obviamente aquellos valores que habían sido regulados, ¿no?, en el decreto ley, obviamente se modificaron y en pos de esa dignificación de la profesión, en esa cualidad jerarquizadora, como bien podríamos decir. Porque obviamente nosotros somos parte fundamental dentro de la justicia y obviamente nuestros honorarios tienen que ser acorde a ese trabajo, ¿no? Bueno, como consecuencia de lo expresado, ¿no?, la nueva ley, la 14967, lo que va a determinar en sus preceptos es que va a haber un piso mínimo en cuestión de honorarios, y obviamente estos honorarios son de orden público. Ya vamos a ver que en el artículo, esto lo menciono, digamos, anticipadamente, que en el artículo primero ya va a hablar la ley de que nuestros honorarios van a comenzar a tener carácter alimentario, y obviamente también esto es muy importante por las cuestiones de embargos y demás, porque al ser de carácter alimentario va a tener otro tipo digamos, de resolución, ¿no? Bueno, luego lo que puedo comentar a raíz de les pido mil disculpas, que mi perro está bastante nervioso, se ve que está ladrando bastante. Bueno, mil disculpas. Lo que les quería comentar también, bueno, es que las autoridades de los colegios, que obviamente son elegidos por la mayoría de nosotros,
lo que hicieron fue saldar en realidad una vieja deuda que ya venían arrastrando hacía mucho tiempo, y bueno, a partir de aquel momento lo que hicieron fueron directamente modificar a aquella ley, obviamente los mínimos, ¿no? Se estableció, como le dije anteriormente, la naturaleza jurídica de los honorarios, que ahora va a ser alimentaria, y todos los honorarios que se pautan van a ser en moneda ficta, que es el IUS, que ya sabemos que es la unidad de medida que utilizamos nosotros, o que se utilizan, mejor dicho, en las sentencias para regular nuestros honorarios. Nuevamente les comento que en el artículo 63 lo que hace es derogar directamente la ley, y empieza a entrar en vigencia en octubre del año 2017 la 14967. ¿Sí? Ya vamos a pasar directamente al artículo que más nos importa, digamos, en esta charla, sobre todo, que es el artículo 9, que es donde habla sobre el tema de los honorarios y las determinadas regulaciones en los distintos fueros, ¿no? Pero bueno, vamos a ir directamente al capítulo 1, que son honorarios mínimos en asuntos judiciales no susceptibles de apreciación pecuniaria, así se titula. Y en el punto número 3, directamente va a tratar lo relativo a la actuación en la justicia penal. ¿Sí? Vamos a ver directamente ahí que se divide por etapas, ¿no? Que a modo de ejemplo dice el inciso A, que la presentación de denuncias penales con firma del letrado va a ser regulada en 15 ius. Me dice que se entrecortan. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Se me escucha bien? Sí, se Perfecto. escucha bien, Hernán. Perfecto, gracias. Por ahí decían que se escuchaba medio mal. Bueno, con respecto al tema de los pedidos de excarcelación, dice que es 15 ius, las excarcelaciones concedidas a los 20 ius. Obviamente el ius ya, eso lo comento para los abogados recién recibidos, o directamente los estudiantes, que veo que hay varios, que, como dijimos anteriormente, el ius es la unidad de medida que se utiliza para nuestras regulaciones, y que de forma periódica lo que se va haciendo es modificar ese valor, que ahora después vamos a ver por qué motivo y cómo es que se va modificando de forma periódica. Bueno, tenemos también acá que hablan sobre el tema de las exhibiciones de prisiones. Bueno, están todos bien arancelados, y como dijimos anteriormente, ya no es en pesos, sino directamente en la moneda ficta, el IUS. Habla también sobre el debate, el juicio correccional, que son 50 IUS, la absolución, 70 IUS, y demás. Quiero decirle que obviamente esto es a los fines prácticos, es más o menos para tener un parámetro de lo que se puede llegar a cobrar como piso mínimo, pero obviamente al ser un piso mínimo, uno también esto lo va a acordar con su cliente, ¿no? Al momento de que el imputado o su familia, ¿no? Se acerque al estudio y pueda charlar con nosotros y comentarnos bien el caso, bueno, y con base en el trabajo y en la experiencia de cada uno, ya vamos a saber cuánto es lo que se puede llegar a cobrar, independientemente de lo que diga la ley. Y cuando digo independientemente de lo que diga la ley, me refiero a teniendo presente siempre el piso mínimo, ¿no? Porque al utilizar un piso por debajo del mínimo, ya directamente ahí estaríamos cometiendo una falta grave y susceptible de una sanción disciplinaria por parte del colegio, como bien lo dice la ley 14967. Luego, en el punto número 2, lo que va a hablar es sobre los honorarios mínimos por la actuación extrajudicial, que habla en sí en el punto 12 sobre la redacción de denuncias penales sin firma del letrado, que van a tener como un piso mínimo de 3 ius. Cosa que a mí la verdad es que estaría fantástico que pudiéramos analizar eso, porque según lo que dice también la ley, es que por cada actuación del abogado el mínimo son 7 ius, pero bueno, en ese punto habla sobre que son solamente 3. Calculo que será porque es una actuación extrajudicial, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos entre paréntesis como para poder analizarlo bien a ese punto.
Luego en el título cuarto de la 14967, y lo repito varias veces como para que lo puedan ir memorizando y tomando notas digamos, mentales para que no nos olvidemos, el artículo 28 dice: a los efectos de la regulación de honorarios, los escritos se clasificarán, perdón, los escritos se clasificarán del modo siguiente. Y ya directamente pasa al punto décimo, que dice las causas penales: 1, instrucción penal preparatoria, y 2, instancia de juicio. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Perfecto. Perfecto, sí. Bueno, perfecto. Después, en el artículo 33, directamente la ley lo que dice es que en las causas penales cuyo monto puede apreciarse pecuniariamente, los honorarios profesionales se van a fijar de acuerdo con la escala del artículo 21. Y el artículo 21 lo que dice es que en todos los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria, por las actuaciones de primera instancia o en tribunales colegiados de instancia única, hasta la sentencia, los honorarios del abogado van a ser fijados entre el 10 y el 25% de su monto total. ¿Sí? Cuando dice el artículo, cuando haya litisconsorcio, la regulación se hará con relación al interés de cada litisconsorte. Las regulaciones no van a poder superar en total el 40% que resulta de la aplicación de la escala, ¿no?, arancelaria indicada en el artículo 21, y en los procesos de jurisdicción voluntaria, a los fines de regulación se va a considerar que hay una sola parte. ¿Sí? Con respecto al tema de la notificación de los honorarios, y esto, digo, si bien está en la ley, en la práctica digamos, se lleva de otra forma, porque obviamente lo que nosotros hacemos es un trabajo bastante arduo. Obviamente tenemos muchos gastos, tenemos gastos de viáticos y demás, y generalmente, bueno, al principio lo que nosotros hacemos es tratar de tomar casos que sean un radio cercano a nuestro estudio jurídico, pero obviamente a medida que vamos avanzando y que vamos ganando experiencia, lo que hacemos es tratar de tomar otros casos, otros departamentos judiciales, y obviamente necesitamos de un adelanto de esos honorarios. ¿Sí? En la práctica generalmente se puede solicitar entre un 50 o hasta un 70% de lo que se haya acordado con el cliente en el estudio. ¿Sí? Pero bueno, cuando nosotros hablamos sobre y abordamos esta charla, obviamente vamos a hablar también sobre lo que debería ser y lo que dice la ley. Bueno, en la mayoría de los otros fueros, lo que se hace directamente es notificar a través de cédula los honorarios, digamos, que aparecen regulados, registrados en las sentencias, y lo que se hacía, a diferencia del 8907, bueno, que en realidad es muy similar el texto, lo que se hace en estas nuevas notificaciones es agregar siempre el artículo 54, ¿no? Pero bueno, obviamente esto es una cuestión más que nada técnica, y es lo que debería ser. En la práctica lo que nosotros hacemos es cobrar por adelantado un porcentaje importante de esos honorarios, y luego más adelante lo que hacemos es tratar de percibir la totalidad de lo acordado. Bueno, el artículo 57, ¿no?, habla sobre el tema de las regulaciones de honorarios que van a ser apelables dentro del término de 5 días, pudiendo fundarse solo en el mismo acto de deducirse el recurso y sin sustanciarse sus fundamentos, dice el artículo 57. Luego sigue el artículo y dice: en todos los casos la alzada resolverá los recursos dentro del término de 10 días de recibido el expediente. Cuando la regulación fuere realizada por las cámaras de apelación, tribunales de instancia única o por la Suprema Corte de Justicia, no procederá recurso alguno. Esto obviamente la tenemos que manejar a la ley, porque no solamente nos sirve para este fuero, sino para los otros, los que hacemos varias materias. Pero les vuelvo a recordar que esto generalmente, yo no sé si algún penalista de los experimentados, de los que ya tienen bastante camino recorrido, lo llevan a la práctica. Yo calculo que no, porque la verdad es que conozco varios y esto no lo llevan a la práctica, pero bueno, es importante
también tenerlo presente. Luego, en el artículo 60, bueno, es lo que hablaba anteriormente con respecto al tema de la sanción. Dice que toda transgresión de las disposiciones de la presente ley van a ser sancionadas con una multa de 5 a 10 IUs, ¿sí? Que se elevará hasta el doble en caso de reincidencia, a beneficio del Colegio de Abogados del Departamento Judicial, donde se cometiere la infracción, la cual se cobrará por vía de apremio, ¿sí? Y esto es importante porque cuando la ley habla de IUS, no habla sobre el IUS previsional, sino directamente del IUS arancelario, ¿sí? Directamente del IUS arancelario. Con respecto al tema de los honorarios en materia penal, digamos, esto es todo lo que dice la 14967, un tema muy importante a tratar, que hace poco ya directamente hubo un fallo de la Suprema Corte de esta provincia, fue que con respecto al artículo 16 decía que todo aquel, digamos, juez o jueza que se apartare de los mínimos establecidos en el artículo 9 iba a ser susceptible de un jury de enjuiciamiento. Ya directamente lo que dijo la Suprema Corte, bueno, es que digamos, el Poder Legislativo no tenía la potestad como para poder enjuiciarlo por ese motivo, sino que directamente hay otros canales y otras vías y obviamente otros fundamentos muchos más, digamos, con mucho más peso, que sí podrían llegar a llevar a los magistrados o directamente a un jury de enjuiciamiento, pero no el tema de establecer o regular montos por debajo de los mínimos que dice el artículo 9 de la ley, ¿sí? Bueno, con respecto a esto, tema de honorarios, esto es cerrado, está cerrado, es muy, muy cortito. Y el otro tema que sigue del programa es sobre el tema de la publicidad profesional, ¿sí? Estuve buscando, obviamente, en nuestro código de ética, y obviamente también surgió algún tema muy importante que trata sobre el tema de la doctrina de la sobriedad, ¿viste, no? Y esto más que nada lo trata el artículo 60, inciso séptimo de la ley 5177, que, bueno, si alguno no sabe, es la que regula nuestra profesión, ¿sí? Y el artículo 18 de las normas de ética profesional, ¿sí? Entonces, acá vamos a hablar directamente de la publicación de avisos o la realización de propagandas, por cualquier medio de difusión que pueda inducir directamente al engaño a los clientes o ofrecer servicios contrarios o violatorios, digamos, de lo que dicen las leyes, ¿no? Y vamos a ver que la publicidad profesional siempre va a estar limitada al nombre, la dirección, o sea, el nombre del estudio o del abogado, digamos, que está delante de ese estudio, de la dirección del estudio, los títulos que cada uno o que cada una tenga, el horario de atención al público, el fuero al que directamente en el que se especializa, la materia o asunto a los que especialmente se dedique ese estudio o ese abogado. Bueno, vamos a ver que también que en distintos, una cuestión económico también, una cuestión de respaldarse, entre otros colegas, abogados que ya tienen vasta experiencia. Lo que hacemos nosotros, los abogados jóvenes, generalmente es tratar de estar en un estudio con determinadas personas que puedan darnos una mano, que puedan acompañarnos, ¿no? Siempre es importante eso y consultar todo sin mandarse, sin tener como filosofía de vida ese echando a perder se aprende, porque la verdad que detrás de cada expediente hay personas y obviamente estamos jugando no solamente con la libertad, sino con otros grupos de bienes jurídicos tutelados, ¿no? Que son muy importantes, porque eso lo tenemos que mencionar y tenemos que remarcar que tenemos una responsabilidad profesional, ¿sí?
Bueno, con respecto a esto vamos a hablar que la normativa legal dentro de lo que sería nuestra provincia, legales y éticas, lo que hacen es receptar y van a seguir principalmente aquello que se conoce como la doctrina de la sobriedad, como le decía anteriormente. Esto en realidad consiste, entre otras cosas, en que toda publicidad que realice un abogado o una abogada debe evitar entrar en un terreno visiblemente comercial, ¿no? Ateniéndose solamente a la mera mención de los datos personales y títulos académicos que yo comencé a hablar bueno, cuando tocamos este tema. Acá les voy a leer algo que me pareció bastante importante. Dice que efectivamente nuestras reglas éticas tienen basamento, entre otras normas, en las reglas de ética adoptadas en enero de 1909 por el Foro de Nueva York, y en igual sentido se han pronunciado tanto el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, entre otros, en nuestro país, como por la Orden de Abogados de Brasil y los Colegios de Abogados de Perú en el exterior. Y en sí lo que dice es que toda publicidad provocada directa o indirectamente por el abogado, con fines de lucro, en elogio de su propia situación, menoscaba la tradicional dignidad de la profesión, ¿sí? Y esto también nos lleva a otro tema de que hay que ser sumamente responsable y no prometer resultados, porque obviamente nosotros tenemos somos de medios, no de resultados, no podemos directamente ir y venderle, como se dice vulgarmente, un buzón a la gente por el solo hecho de ganar la causa para el estudio, ¿sí? Siempre hay que ser muy responsable, muy respetuoso de quien está enfrente y obviamente no, ¿cómo decirlo? No directamente no decirle que vamos a hacer determinada cosa porque en realidad no lo sabemos, digamos. Hay personas en el medio y cuando hay personas en el medio puede ocurrir A o puede ocurrir o B o puede ocurrir Z, ¿sí? Entonces hay que ser sumamente responsables y no directamente decirle que va a pasar determinada cosa porque ni siquiera nosotros lo sabemos. De lo dispuesto, sigo, en lo dispuesto por el artículo 60, en el inciso séptimo de la 5177, que establece la prohibición de publicar avisos o realizar propaganda por cualquier medio de difusión que pueda inducir a engaño a los clientes u ofrecer servicios contrarios o violatorios de las leyes. La publicidad profesional se habrá de limitar, como dijimos anteriormente, y esto es muy importante también volver a repetirlo, al nombre del estudio o al nombre del abogado que directamente esté delante de ese estudio, la dirección, los títulos que posea cada abogado o cada abogada que integre ese estudio, el horario de atención al público, el fuero, la materia o asuntos a los que especialmente se dedique. Y esto también es muy importante tener en cuenta, sobre todo para los abogados jóvenes, recién recibidos y nobles, que es muy importante que cuando vayamos a abrir un estudio directamente comuniquemos esa situación al colegio de abogados, porque el colegio de abogados debe tener una base de datos de cada uno de nosotros en los cuales va a contener todos estos datos. Perdón. E incluso, obviamente, el horario de atención. La norma en sí lo que contempla van a ser dos supuestos. Por un lado va a ser el procurarse la clientela, ¿no? Que nosotros nos procuremos la clientela eh, por medios dignos y la moderación de la publicidad. Actualmente en la comisión de la, perdón, actualmente en la comisión de la abogacía de la provincia de Buenos Aires, de Colproba, lo que se estaba tratando era un tema muy importante que era sobre el tema de la publicidad y la atención de los abogados en la provincia de Córdoba con respecto a las aplicaciones. Vieron que existen aplicaciones por doquier, bueno, una de esas era el tema de que cada abogado podía acceder
a una especie de registro, bueno, perdón, que podían acceder a una especie de registro y después poder directamente atender cualquier tipo de consultas a través de esa aplicación, pero bueno, el problema era que nosotros como, digamos, como colegio, lo que tenemos que hacer es no solamente resguardar a nuestros matriculados, sino también a la gente, porque quién sabe si detrás de esa aplicación hay una persona, hay un abogado, hay, digamos, un abogado es una persona, perdón, pero digo, una persona que no es abogada, o directamente una máquina que ya tiene determinada información y que puede llegar a responder de determinada forma a cuestiones relativas, no sé, con respecto a abusos sexuales o estafas o, o infinitos casos, bueno, que pueda llegar a tener la gente como consulta para evacuar, ¿sí? Entonces dijimos que este tema directamente lo que iba a hacer era tratar de plasmar o poner en evidencia dos cuestiones. Primero, el que nosotros nos procuremos una clientela de forma digna, y segundo, bueno, que moderemos esa publicidad, ¿sí? En las tarjetas, y esto es una cuestión que es aparte, digamos, que no está establecida en la ley, pero que sí este, se ha dado en la práctica, es que hubo en algunos estudios jurídicos, directamente gente que, bueno, lo que hacía era incitar a delinquir, decían, vayan, hagan esto, y luego vuelva que lo sacamos. Esto, si mal no recuerdo, me lo contaron los chicos de La Plata en algún momento que había ese tipo de publicidad. Incluso, no sé si en este departamento judicial fue que hubo que se utilizaba también, o se iba a utilizar el logo del colegio, cosa que tampoco se puede, porque nosotros directamente tenemos una matrícula y obviamente estamos matriculados en un colegio, pero no podemos utilizar el logo del colegio o la publicidad del colegio para nuestro beneficio personal, porque ya, digamos, escapa al colegio esa situación, ¿no? Solamente los colegios de abogados lo que tienen es la administración de la matrícula, entre otras funciones. Bueno, luego de comentarles esto, les digo que, bueno, que además se va a encontrar plena concordancia con otras disposiciones del cuerpo, digamos, del Código de Ética y de la 5177, donde van a arreglar todo el funcionamiento de la abogacía como profesión. Por ejemplo, en el artículo primero del código de ética, lo que dice es que así el abogado se va a presentar como un servidor de la justicia y un colaborador de su administración, que debe mantener el honor y la dignidad profesionales, obrando con honradez y buena fe, reprimiendo la incitación a litigar, esto es muy importante, reprimiendo la incitación a litigar, e impidiendo asociarse con otros colegas con el propósito de aprovechar su influencia para conseguir asuntos, ¿sí? Esto se va a dar en el artículo primero, cuando habla sobre el tema de que nosotros somos servidores de la justicia y colaboradores de la administración. Ese es el artículo primero. El artículo segundo habla que debemos mantener el honor y la dignidad profesionales. El artículo 3, la honradez y la buena fe. La honradez y la buena fe. El artículo 13 habla sobre el tema de el reprimir la incitación a litigar, y esto también con relación a las cuestiones más que nada interpersonales o familiares o de violencia. Creo que es una cuestión muy, muy importante a tener en cuenta que, bueno, como dijimos anteriormente, no solo son expedientes o fojas, sino hay personas detrás de esto y obviamente queremos trabajar, pero bueno, de forma honrada y digna, sin incitar a hacer denuncias por el solo hecho de hacerlas, porque además sabemos que el sistema judicial de la provincia está colapsado, no solamente por este tema, sino por un
por una catarata de temas que no valen el caso analizarlas en este momento, y sí quizás en otro ámbito. Y con respecto al artículo 16, cuando habla sobre el impedir asociarse con otros colegas con el propósito de aprovechar su influencia para conseguir asuntos / causas. Esto es lo que habla el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. También va a merecerse destacar que el Consejo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal lo que hace es recoger este principio delimitando una exacta aplicación al estimar que el mejor medio de formación de clientela es la reputación y la honradez de cada uno de nosotros, porque obviamente también sabemos que nuestro trabajo es el boca a boca y la recomendación y la reputación de cada uno o de cada una de nosotros, ¿sí? Y obviamente que esto no implica que podamos publicar anuncios, pero siempre en resguardo de lo que dice la ley, la 5177 y las normas de ética profesional, ¿sí? Y esto se va a dar solamente permitiendo que la publicación de los avisos para anunciar el domicilio u oficina de cada uno de los estudios, las horas en las cuales vamos a recibir a la gente, la especialidad a que se va a dedicar uno o cada uno de los que integren el estudio jurídico en el que vamos a trabajar, y obviamente los antecedentes análogos, ¿sí? Y por vía negativa, estima contrario al decoro profesional cualquier forma de publicidad con anuncios que inserten frases como la atención rápida o el no cobro de consultas, o como decía anteriormente, el vaya y haga tal cosa y vuelva, porque la verdad es ahí estaríamos nosotros ya directamente apartándonos de lo que dice el código ético o las normas de ética, y ya seríamos, digamos, estaríamos totalmente fuera de lo que dice las dos leyes, ¿sí? Bueno, con respecto al tema de la atención rápida, las cuestiones que son sin cargo o el no cobro de consulta, o los gastos para el cliente, o ir a porcentaje, o infinidades de frases, digamos, que se pueden utilizar para captar clientela, pero de una forma que no es una competencia desleal. Y esto es no solamente para el ámbito penal, que es lo que, digamos, a lo que se circunscribe esta charla, sino que nos va a ayudar en todas las materias y en todos los fueros que nosotros querramos empezar a trabajar o directamente a trabajar / ejercer, ¿sí? Otro tema importante es si uno directamente no hizo una especialización o un posgrado o un doctorado, tratemos de evitar el abogado o abogado especializado o especializado, porque eso obviamente, como lo venimos hablando, no es un aviso que corresponda con lo que dice la ley digamos, la 5177 y las normas de ética profesional, ¿sí? Yo acá le conseguí una resolución del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, de Colproba, una sesión de fecha 5 de agosto del 2004, mediante la resolución 15204, en la cual recomendó a los colegios departamentales que lleven a cabo de inmediato una campaña de difusión, advirtiendo a los abogados de sus respectivas jurisdicciones que se iniciará una intensa tarea de control con respecto a la publicidad profesional que realicen los mismos para determinar si se ajusta a las prescripciones contenidas en la ley, las normas de ética profesional y sus interpretaciones, ¿no?
y esto siempre debiéndose incrementar los recaudos necesarios para poder prevenir y sancionar todos aquellos desvíos que pudieran cometerse en esta materia de tema de publicidad, ¿sí? Bueno, con respecto a esto yo ya he concluido, doctor Marano. No sé si quiere agregar algo, si Bien, muy bien. Muchas gracias, quiere Hernán, sumar algún dato más de por la importancia. exposición. Sí, simplemente remarcar lo importante que es todo esto, que muchas veces vamos dejando a un costado nuestro ejercicio profesional, porque hace a nuestra responsabilidad incluso para con los otros colegas. Yo sostengo y estoy convencido de que un problema serio que tenemos los abogados de todos los rubros de la profesión es no saber cobrar el trabajo. Estoy convencido. Existe un enorme prejuicio social en torno a que los abogados nos bañamos en dinero o cosa parecido, y si hay una profesión que tiene enormes dificultades para cobrar sus honorarios, es la de abogado, se los aseguro. Nadie, nadie va a un médico o a un psicólogo, se la pasa media hora, 40 minutos, una hora con el médico o el psicólogo y le pregunta, ¿le debo algo, doctor? Solo a los abogados nos pasa eso, ¿no? ¿Le debo algo? Digo, en todas las otras profesiones se asume que son onerosas. En la de abogados no sé por qué, digamos, eso no aparece tan claramente asumido. Y me parece que algo de responsabilidad tenemos nosotros los propios abogados, tenemos que trabajar fuertemente por la defensa del cobro de los honorarios en todas las intervenciones. Y me parece que eso hay que marcarlo a fuego. A veces uno en la pasión por salir a ejercer, y especialmente cuando comienza y más, se olvida de cobrar, toma asuntos en donde el acuerdo de honorarios no está claro, y normalmente la causa número uno de desencuentros con los clientes tiene que ver con los honorarios, no con diferencia de postura en cuanto a la defensa. Eso podría ocurrir, pero no es lo más habitual. Entonces, estos temas son realmente muy, muy importantes y muy centrales. Hace muy poquito, hace un día, tomamos conocimiento de la confirmación de la Cámara Contencioso Administrativa, una sanción que se puso a una abogada por haber violado una cuestión vinculada con el secreto profesional. Y leyendo los antecedentes de esta abogada, vi que había sido sancionada también por haber hecho suscribir pactos de cuota litis en materia de familia, en donde eso está prohibido específicamente. Digo, y no es una abogada nueva en la materia, desde ya es una abogada con más de 40 años de ejercicio. Entonces lo que quiero decir es la vigencia de ese tipo de cosas que mencionó Hernán es absoluta, digo, y uno no las internaliza muchas veces porque no las pone en práctica. Después otra cosa también importante es que, como mencionó Hernán, los honorarios previstos en la ley arancelaria buscan proteger a la profesión de abogado, o sea, evitar la competencia desleal, pero son honorarios mínimos, ¿sí? Esos honorarios mínimos de 50 IUs, por ejemplo, hoy en día para un juicio oral, da como resultado que el juicio oral y todo el plenario implicar un pago de menor a 100.000 pesos, 90 y pico de mil pesos o algo por el estilo, y eso es absolutamente insuficiente. Cualquiera que haya participado de un juicio oral y sepa los años de trabajo que implica llegar a un juicio oral, la disposición absoluta durante esos 4 o 5 días que dura el juicio y demás, sabe que es muy escueto. No es que los abogados tenemos 4 juicios orales por semana, ni mucho menos, ¿sí? Entonces, digo, son normas arancelarias, son guías, son pisos, pero nada más que eso. Digo, tómenlo como obviamente parámetros mínimos de trabajo. Sí, a veces es importante mirarlos cuando uno está cobrando de la contraparte, ¿no? A veces, por ejemplo, en el ejercicio como abogado de un particular damnificado, resulta vencido. Esto pasa mucho en los juicios, los denominados juicios abreviados, ¿no? Resulta obviamente vencido en costas el que firmó el abreviado y a uno le regulan honorarios, bueno, y ahí sí se va a ver si está dentro de lo que dice la ley de honorarios o si nuevamente los jueces regularon por debajo de lo que dice la ley, cosa que es muy frecuente, y en todo caso ahí actúa. Pero después en la práctica cotidiana es raro que uno esté mirando los mínimos para ver qué cobrarle al cliente, es algo que de verdad es un cliente que tiene una dificultad de pago importante y uno lo quiera tomar igual. Recordando siempre que por debajo de esos mínimos no puede tomarse un asunto.
Bueno, son las acotaciones centrales que quería hacer de lo que compartiste, me parece muy, muy importante, Hernán. Yo voy a pasar a hablarles de cuestiones muy elementales, muy básicas del derecho penal, que es lo que nos une, de manera introductoria, para terminar, ojalá, hablándoles de el sistema acusatorio, del sistema mixto, del sistema inquisitorial, que es en realidad la cuestión que me han encargado. Pero yo tengo como defecto profesional que me cuesta entrar directamente en los temas sin circunscribirlos, especialmente cuando tengo a mi cargo algún curso, alguna clase o alguna capacitación que está pensada o debe estar concebida para alguien que recién arranca. Entonces, alguien que recién arranca en el derecho penal debiera llevarlo al origen del derecho penal. Pero el origen del derecho penal es siempre algo difícil de ubicar. Sabemos o podemos intuir que el derecho penal es tan antiguo como la sensación humana de que alguien debe ser castigado por lo que hizo, que hubo algún injusto que tiene que equilibrarse. Esa sensación existe aún en las civilizaciones más primitivas, en las cuales no existía cosas tales como un derecho penal codificado. Lo que sin duda existía en esas civilizaciones, por antiguas que fueran, es esta concepción de castigar al que hizo mal, que es otra forma de llamar a la venganza. Y ahí está el germen, tal vez, del derecho penal, porque es la venganza la primera expresión prejurídica de lo que después fue nuestra materia de estudio, que desde ya les advierto que en la modernidad excede por mucho la cuestión de la venganza, pero ahí se origina. Es la venganza en este sentido el primer intento individual, poco sofisticado o torpe por devolver las cosas a un estado de equilibrio. El problema con la venganza es que cuando es ejercida a nivel individual, esto es, cuando es dejada al arbitrio de los individuos, tiende a ser siempre desproporcionada. Es decir, los individuos son poco proclives a ponderar con justicia cuál es la reacción adecuada ante una ofensa que se les hizo y tienden a sobredimensionarla, ¿no? Si alguien me robaba una bolsa de trigo, bueno, yo iba y le prendía fuego la casa o la aldea, ¿no? Si alguien me lastimaba robándome, iba con mis primos y le cortaba un brazo. Bueno, eso es la venganza dejada al sujeto individual, siempre signada por una desproporción. Por eso nos gusta tanto a los que nos dedicamos al derecho penal hablar del principio de proporcionalidad cuando analizamos las penas. De ahí viene. Y la reacción, la verdadera aparición del derecho penal más primigenio fue cuando se buscó que el Estado impidiera que esta venganza se hiciera de manera desproporcionada. Y ahí aparecen todas las formulaciones de la denominada lex talionis, ¿no? La ley del talión, que la podemos ver quizá en su sentido más primitivo en el Códice Hammurabi, tan bellamente conservado en el Museo del Louvre, quien lo pudo haber visitado, el siglo 18 antes de Cristo, ¿no? En donde leíamos alguna formulación del tipo no más de un ojo por un ojo y no más de un diente por un diente. Esto es una limitación a la venganza, a lo que se puede hacer con la ofensa, una primera regulación estatal, un límite al sujeto. Ahí aparece el germen primigenio de lo que llamamos derecho penal, que no es otra cosa que la regulación estatal de la venganza perpetrada más o menos sofisticadamente, dependiendo el sistema que estemos considerando. Pero más allá de la limitación a la venganza, no fue sino hacia finales de la República Romana, mucho más cerca de nuestro tiempo, en donde aparecieron verdaderos tribunales penales, como lo que hoy denominaríamos con ese sentido, ¿sí? De especialistas en la materia de juzgar lo que ha hecho alguien y darle en contraprestación una consecuencia. Entendamos que todo el sistema de intercambio de sanciones penales es un sistema muy arbitrario, ¿no? El hecho de decir, intercambio tu acción de tomar una billetera o un celular que no te pertenece por pasar 15 días encerrado, es de una cierta arbitrariedad en la ponderación de lo que doy a cambio de lo que se hizo. Pero, digamos, aún con esa consideración,
la formulación, si se quiere, moderna, en un sentido muy amplio de lo que es el derecho penal, aparece con estos jueces romanos que se dedicaban específicamente a la cuestión penal. Y tal vez la última gran limitación que aparece en nuestra historia clásica a el poder del propio Estado en el ejercicio penal la vemos en la denominada Carta Magna, ¿no?, de Juan Sin Tierra, ya por el 1215 en Inglaterra, cuando los varones le impusieron a este rey muy débil, no como Ricardo III, Ricardo Corazón de León, que se ha habido a las cruzadas, le impusieron firmar una serie de garantías, y que son ni más ni menos que garantías procesales penales, diríamos hoy en día, ¿no?, que no van a ser arrestados sin una acusación explícita, que no se va a demorar realizarles un juicio de ser arrestados, y cosas por el estilo, ¿no? Esta limitación al Estado ha sido el formato que el derecho penal tomó durante siglos, y así fue contemplado y vivido. Estas cosas que parecen, digamos, rejuntadas de la historia, créanme que tienen plena incidencia en entender las diferencias entre los sistemas penales que perduran hoy en día, entiéndase el inquisitivo moderado, a veces llamado mixto, y el acusatorio. Por eso es importante recorrerlas de alguna manera. Y si les parece muy cercana a la Carta Magna, sepan que mucho más cercano a nuestro tiempo y a nuestras tierras, en 1853, allá por el artículo 18 de nuestra Constitución, consagramos como garantías cosas no muy distintas a las que decía la Carta Magna. Ahora sí, ya no solamente reservadas a los varones ingleses, sino a todos los habitantes. Pero ese tipo de garantías, todos saben de lo que estoy hablando porque las han estudiado al pasar por la universidad, tales como esta garantía de un juez natural, de no ser arrastrado a un proceso, sino una ley previa que diga qué está pasando, y si me van a imponer una pena que sea acorde también a una ley previa que diga cuál es esa pena, etcétera, etcétera. Eso es el derecho penal pensado como detención al poder omnímodo del Estado. Pasaron muchos siglos hasta que lo que entendemos como derecho penal fue agregando otros elementos que van más allá de la imposición de un límite al Estado que, como les conté al principio, le expropió la capacidad de venganza al particular y se la adueñó con funciones de moderación social, porque los particulares se desproporcionaban en el ejercicio de esa venganza. Y el derecho penal empezó a tomar otros elementos muy importantes, podemos leer autores como Beccaria, tales como cuestiones de corte más humanitario, que la pena no tuviera como finalidad el castigo, sino la resocialización, y cosas que hoy nos suenan obviamente muy cercanas y muy evidentes a todos. Y ahí aparece el derecho penal moderno. Yo pienso que aparece con el delito y las penas de Beccaria, pero bueno, esto es una opinión absolutamente personal, hay que puede pensarlo desde otro lado. Entonces, el camino hasta nuestro derecho penal actual, y quiero llegar a nuestros sistemas procesales penales, pero tengo que pasar por acá, no fue sin sobresaltos. Y hemos pasado en distintos momentos de nuestra historia de un derecho penal que se focalizaba en los sujetos a un derecho penal que se focalizaba en las acciones reprochadas. Esta es la famosa distinción entre el denominado derecho penal de autor, me preocupa quién es el que cometió la falta, y la modelo incluso en función de quién es el que cometió la falta, frente al derecho penal de acto. En realidad lo que me preocupa es lo que se ha hecho, y si esa acción merece o no una pena. Por supuesto que en la actualidad no existe el derecho penal de autor como lo pensaba César y Lombroso, ¿no? La idea de juzgar exclusivamente a un sujeto por tener más juntos o más apartados sus ojos, o más sañuda o menos su nariz. Sin embargo, tampoco pensemos que el derecho penal de autor no existe para nada, porque hay ciertos tintes en la selectividad propia de nuestro derecho penal que se sigue colando por esa vía. Pero podemos consagrar a nuestro sistema actual, al menos desde la perspectiva más ideal de aquellas, como un sistema en donde estamos trabajando en el marco de un derecho penal de acto, en donde lo que importa es lo que se ha hecho y no quién lo ha hecho. Digo esto con enormes reparos. Hay fuertes categorías de delitos en donde quién es el sujeto sigue importando y mucho.
piénsese, sino en la pericial psicológica en las causas de abuso, por ejemplo, quienes tengan experiencia en este acto. Pero bueno, no voy a entrar en algo tan polémico a los pocos minutos de haberlos conocido, ¿no? Yo espero para la polémica tener un poco más de confianza, pero entraremos en esos temas sin duda en este curso porque hace al ejercicio profesional todo el tiempo. Muy bien, entonces, viendo esa distinción principal entre derecho penal de autor y derecho penal de acto, entendiendo que quedó atrás gran parte de todo esto, vamos más allá de las cuestiones que tienen que ver con el era Zaffaroni en esto, la victimización selectiva o la criminalización selectiva y demás. Estamos en un contexto en donde lo que le importa al derecho penal es el acto. Y, como les decía, y asociado a ese acto imponer un castigo que ya no asocia, como les conté también, exclusivamente con sancionar al sujeto, sino con, voy a poner enormes comillas, curarlo de una enfermedad. La enfermedad es la falta de socialización y la cura es resocializar. Esta es la propuesta que tiene nuestro sistema punitivo. Lo digo con esas comillas puestas, ¿no? Y con una mirada muy crítica a esto mismo que estoy diciendo. Pero toda esta historia del derecho penal que les conté vino acompañada de otra historia, que es la que me interesa un poco más contarles, que es una historia subsidiaria, pero que es la historia del derecho procesal penal. O sea, es la historia de las normas que elegimos para lograr los fines que el derecho penal se propuso. Y es en realidad lo que trabajamos en lo cotidiano los abogados penalistas. Trabajamos verdaderamente derecho penal, yo diría más bien trabajamos derecho procesal penal. El derecho penal es aquello que estudiamos y tratamos de hacer pasar por los tamices del derecho procesal penal, a veces con poco éxito, a veces con mucho. Pero verdaderamente el campo de batalla del abogado penalista es el derecho procesal penal, indudablemente. Indudablemente. El pensar hoy en día que alguien puede ganar un juicio con pura dogmática jurídica es no entender demasiado de nuestro oficio, mucho más si hablamos de cuestiones como un juicio por jurado, ¿no? Imagínense a alguien frente a un jurado hablándole de la diferencia entre culpa concurrente y dolo eventual, ¿no? Digo, pocas posibilidades de éxito le auguro al colega. Todos temas muy importantes de dogmática jurídica, a mí me encantan los estudios desde ya, desperdicio horas de mi vida en discusiones alambicadas entre Fonieri, pero digo, no es la cuestión del abogado litigante en ejercicio de la profesión. Y voy a entrar entonces un poquito a la cuestión del derecho procesal penal o de la normativa procesal, porque se asocia con lo que quiero contarles hoy. En los últimos tiempos es importante que pensemos que han habido cambios respecto al esquema clásico. ¿Vieron esto que les conté en cuanto al ejercicio de la venganza en manos del Estado? Y es cierto también, como vamos a ver en dos reuniones, que la víctima y que la víctima devenida en parte en el proceso juega un papel importante. Han habido dos lugares por los cuales abrió el juego el derecho penal contemporáneo y ha sido, por un lado, dándole al ofendido la capacidad para participar del proceso, las querellas o los particulares damnificados, y también dándole al pueblo la capacidad de juzgar, y estos son los juicios por jurado. Digo, esos son los dos grandes lugares por donde el Estado ha abierto el juego monopólico que tenía antes. Pero les pido que por lo menos por hoy dejemos de lado esa cuestión para poder analizar los sistemas procesales penales que no fueron diseñados en nuestros ordenamientos, en principio, con esas cuestiones en mente. Fueron diseñados previo a que esas cuestiones siquiera fueran cuestiones. Muy bien. En ese sentido, y aún desde una mirada muy estatista, entendemos que la manera en la que el derecho penal se llevó adelante ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Hemos pasado por, como les decía, distintos sistemas procesales, comenzando por el que uno podría llamar el acusatorio antiguo o el acusatorio puro, ya dejado completamente en desuso, que era aquel en donde, digamos, solamente la víctima, o sea, solamente quien había sufrido la ofensa podía llevar un tema a los tribunales y las cuestiones eran absolutamente conciliables en esos tribunales. Bueno,
Eso cambió para dar paso a un sistema procesal que hoy sí me interesa abordar con más profundidad, no porque sea un sistema procesal que veamos de una manera pura hoy en día, sino porque tiñe a uno de los sistemas que sí vemos, que es el sistema inquisitorial o inquisitivo. ¿Sí? Muy bien. De vuelta, me remito a lo que les dije antes. Cuando vemos la cuestión de los sistemas procesales, vemos la cuestión de cuáles son las normas, cuáles son las reglas del juego para hacer valer la protección de esos bienes jurídicos contemplados desde el derecho penal. Y si bien nuestro país es joven en la historia global del derecho penal, sin duda ha tenido una adaptación muy grande a lo largo del tiempo de su historia a distintas influencias en las metodologías procesales aplicadas. Entonces, en nuestro país se ha debatido en su historia entre estos dos grandes sistemas, que son el inquisitivo y el acusatorio, a lo largo de su historia. A mí me gusta pensar que hoy en día estamos en un momento muy interesante en la historia procesal penal argentina. Es un momento en donde el primero de estos sistemas, el inquisitorial, está muriendo y el acusatorio está naciendo, pero ni uno termina de morir ni el otro termina de nacer, y nuestras jurisdicciones están bien divididas. Como ustedes saben, si bien el derecho penal y nuestro Código Penal es aplicable a toda la nación, nosotros sostenemos un sistema federal en donde las cuestiones procesales son de resorte exclusivo de las legislaciones provinciales o municipales, en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Y eso hace que a veces la discusión sea muy distinta si la damos en Córdoba, o si la damos en la provincia de Buenos Aires, o si la damos en la ciudad de Buenos Aires. Y como les dije, el foco de este seminario va a ser la provincia de Buenos Aires y el sistema federal adicional, porque lo pensamos para los abogados litigantes. Muy bien, este sistema inquisitivo, ¿de qué se trata? Ya el nombre evidentemente algo los remite, ¿no? Que es la Inquisición, que toma este nombre, y porque en definitiva era el sistema inquisitivo por antonomasia, el de la Inquisición. Y uno cuando piensa en el sistema inquisitivo, probablemente no sea sistema del cual los penalistas podamos ser más críticos. Cuando queremos criticar el rol de un juez, le decimos que está siendo inquisitorial, porque le está preguntando al testigo, o cosas por el estilo. Siempre nos referimos peyorativamente al sistema inquisitorial, ¿no? Como si fuera el sistema propio de la Inquisición tan relacionado con la tortura. Pero lo cierto es que a veces olvidamos que en sus orígenes el sistema inquisitorial tuvo un carácter casi civilizatorio, ¿no? Porque les decía, vino a sobreponerse al sistema, al denominado acusatorio puro. ¿Cuáles son para que entiendan lo que estoy diciendo, cuáles son las funciones o las búsquedas más centrales del sistema inquisitorial? Bueno, la búsqueda central de este sistema es la búsqueda de la verdad. El sistema inquisitorial se propone, por sobre todas las cosas, averiguar qué es lo que pasó, la verdad material de las cosas. Y venía a contraponerse a un sistema, como les decía, el acusatorio puro, en donde solo el afectado por el delito lo podía llevar a un tribunal y todo era compensable. Y esto traía, por supuesto, muchísimas injusticias. En primer lugar, porque siempre ha habido pobres y ricos, al igual que ahora, y pasaba que un rico ir a un tribunal le importaba muy poco. Cualquier parecido con la actualidad, no sé si será mera coincidencia, pero digo, el rico fácilmente compensaba al pobre. No importa, le hubiese dado un golpe por antojo, le hubiese robado un riñón, lo podía compensar económicamente. Cuando aparece el sistema inquisitorial, en donde dice, miren, aquí se va a averiguar la realidad material de lo que ocurrió, y habiendo averiguado esa realidad material, yo voy a imponer una pena, lo que estaba diciendo en el fondo es, no importa si es rico o si es pobre, no importa el sujeto que tenga delante, averiguo la verdad y actúo en consecuencia. En ese sentido, el sistema inquisitorial vino a resolver una enorme injusticia del sistema inmediatamente previo, pero de alguna manera instaló una cierta igualdad ante la ley que antes no existía, porque con este principio de absoluta solución autocompositiva de todo lo que ocurriera, ¿no? El derecho penal era como una telaraña que atrapaba solamente a las moscas, pero no a los pájaros. Bueno, atrapa solo a los pequeños, no a los grandes. La idea del sistema inquisitorial era que esto terminara. Lamentablemente tiene también
desventajas muy marcadas, y es que en esa búsqueda de la verdad material en la cual se abandona el derecho en el sistema inquisitorial, era tan insistente en la búsqueda de esa verdad que la prueba por excelencia, ¿cuál es? La confesión. Entonces, con el objeto de obtener una confesión, en el marco de un sistema inquisitorial se hacía prácticamente cualquier cosa. Entre ellos, aplicar tortura al sujeto para que nos cuente lo que pasó. Y si no nos contaba exactamente lo que pasó, nos contaba cualquier cosa para salir de la situación de tortura, y eso era lo que pasó. De modo que, digo, este sistema inquisitorial no tuvo un origen indigno, tuvo un final indigno. Pero este sistema inquisitivo todavía nutre aspectos de nuestro sistema, bueno, de nuestro sistema federal, no hay duda, ¿sí? Nuestro Código Procesal Penal de la Nación, van a ver que existe una cosa tal como la necesidad por la excelencia en la búsqueda de la verdad. ¿Y qué sería importante en un sistema que propone la búsqueda de la verdad? Y sería importante que sea lo más secreto posible, que la participación del imputado sea la mínima necesaria, porque el imputado no es un sujeto de derecho, es un objeto de prueba, y como objeto de prueba, digamos, no es tan relevante, salvo que vaya a declarar, y la verdad que se concentre todo el poder en un solo sujeto investigador. Entonces, normalmente en el sistema inquisitorial yo voy a tener un juez que investiga y que acusa, y en donde hay una absoluta confusión de roles entre el juzgador y el investigador. En el sistema procesal de la nación, nosotros vamos a encontrarnos con esto fuertemente. Salvo que el juez tome la decisión siempre arbitraria de delegar la investigación por el artículo 196 en el Ministerio Público Fiscal, que puede hacer si se le ocurre, y si no se le ocurre o no se le da la venerable gana, no lo hace, vamos a tener una absoluta confusión de roles entre el investigador, quien tiene que averiguar lo que pasó, y el juez. El juez va a interrogar a los testigos, el juez le va a preguntar al imputado si declara, el juez va a ser quien proponga la prueba y la declare admisible a la vez. Porque es un juez que además de juzgar, investiga. El problema es que en general, en estos sistemas, se juzga antes de investigar. ¿Qué quiero decir? Se tiene una concepción de lo que pasó, y a partir de esa concepción de lo que pasó, el operador jurídico va generando todo el sistema probatorio que tiende a confirmar su propia hipótesis, porque los seres humanos participamos de sesgos, ¿sí? Y uno de esos sesgos es el sesgo confirmatorio. Tendemos a pensar que aquellas cosas que se nos ocurren como más probables a nosotros son efecto las más probables. Entonces, todo el prejuicio con el que cargue el acusador al ver a un determinado imputado, o un imputado con un determinado perfil, o a un caso que se le parece a un caso que tuvo antes, va a estar plenamente volcado en el intento de confirmación de eso que piensa. Entonces tengo un solo órgano en el sistema inquisitorial, les advierto que no es el que se aplica, por supuesto, estoy hablando del Código Procesal Penal, ahí ya vamos al sistema mixto, pero en realidad es un inquisitorial atemperado o moderado. Pero, digo, para que me entiendan cómo traduce esto hoy en día, pero digo, tenemos un solo sujeto que investiga, solicita la prueba, la pondera, la juzga, la analiza y, en definitiva, baja el martillo. El rol del imputado durante la actuación de ese juez, que en el sistema procesal penal de la nación lo llamamos periodo de instrucción, en donde no tenemos definidos los roles, la función del imputado ahí es prácticamente nula, puede no estar, puede no participar de los actos de prueba, puede no avisársele que se va a llamar un testigo, interrogarse válidamente un testigo sin control de ningún tipo. O sea, esto copia lo que en el sistema inquisitorial era la investigación, que era la etapa secreta del proceso penal. Entonces, cuando les toque litigar en este contexto y cuando no se haya delegado la investigación en un órgano fiscal, van a ver que van a litigar como abogados defensores en un territorio muy hostil, porque van a tener que pensar dos veces si le objeto al juez una pregunta, o al juez o al representante del juez, quien tome la audiencia, por ejemplo, una pregunta a un testigo, o la apreciación de una prueba hecha por adelantado. Pues es el mismo juez que después va a elegir procesar o sobreseer o dictar la falta de mérito
de nuestro defendido. Entonces lo pensamos mucho más que cuando tengo enfrente a una contraparte como puede ser un fiscal. Entonces, resumiendo, el problema enorme de este sistema es que es difícil que un juez que trace una hipótesis sobre cómo ocurrió una situación al observar la prueba lo haga objetivamente, sino que más bien lo que va a ocurrir es que tenga un sesgo por tratar de confirmar su hipótesis con la prueba que observa. Entonces, primero tengo una historia y después recolecto la prueba que confirma esa historia. Eso no es la manera de realizar una investigación penal ni policial en ningún caso. ¿Sí? Una adecuada investigación se construye a partir de la prueba que tengo, no a partir de la idea que tengo de lo que ocurrió, busco la prueba. Yo no estoy actuando al revés, y eso es lo que pasa en el sistema inquisitivo, ¿no? En que pasa que el defensor está batallando al mismo tiempo contra el fiscal y contra el tribunal. Aquí, digamos, hay cuestiones que vemos con cierta claridad y otras que no vemos tanto. Pero hay una en la que yo me tengo que detener, la vamos a ver específicamente, creo que es en el módulo 4, que es la declaración del imputado. Recuerden que para el sistema inquisitorial, que en sentido puro ya no existe, el imputado era un objeto de prueba, era un órgano de prueba. Bueno, ustedes saben que aquí un imputado puede no declarar sin que su rechazo a declarar sea ponderado en su contra. Bueno, si alguno ejerció derecho penal más que unos meses, sabe que esto no necesariamente es así y que muchas veces el no declarar pesa bastante en contra del imputado, aunque el juez no me lo ponga por escrito en el procesamiento. Y a tal punto es el imputado un órgano de prueba que piensen, si no, ¿por qué cuando está declarando, si decide declarar, no puede recibir instrucciones de su abogado? Esto porque seguimos teniendo concepciones inquisitoriales. Ustedes saben que si decide declarar y está declarando, el abogado no le puede hablar, no lo puede sugerir. Como mucho a viva voz se podrá oponer alguna pregunta, o podrá referirlo, hemos hecho tantas veces, a que le recomienda no seguir declarando, pero no puede el imputado en principio, si ustedes han litigado, por ejemplo, en el sistema federal hasta la actualidad, o en la capital federal, en el sistema nacional, no puede consultar notas, no puede consultar a su abogado, no se puede fijar qué pasó. Digo, ¿por qué? Porque sigue siendo tomado como un órgano de prueba. Y esta mentira a viva voz, que es que la indagatoria es el primer acto de defensa, es solo eso. La indagatoria en general no es tomada verdaderamente como un acto de defensa material, sino como un elemento más del investigador para saber qué pasó. Y tal vez el error más común de los abogados penalistas que comienzan en el ejercicio de la profesión es elegir mal cuándo recomendar al cliente declarar y cuándo no declarar. Y es una cosa muy difícil. Es una cosa muy difícil. Pero les aseguro que hay muchas investigaciones penales y hay muchos procesos penales que llegan a procesamientos y a condenas que no podrían existir si el imputado no declaraba. Muchas veces se construye una causa entera a partir de las cosas que dijo el imputado en su indagatoria, remarcando esto que les digo de que la indagatoria, lejos de ser el primer acto de defensa material, que debiera serlo, todavía es tomado por muchos jueces y por sesgo del sistema inquisitivo, por resabio del sistema inquisitivo como una medida de investigación, un elemento de investigación. Muy bien. El sistema inquisitivo como tal, les dije, no existe. Lo que existe es el denominado sistema mixto. Todos estos elementos procesales que les mencioné hacen a la cuestión del denominado sistema mixto. Ahora, el sistema mixto no es un verdadero sistema procesal penal. El sistema mixto es un extraño aborto entre el sistema inquisitorial y el sistema acusatorio. Entonces, ya tiene una cierta noción del sistema inquisitorial. Ahora les voy a hablar del sistema acusatorio y vamos a llamar sistema mixto a cualquier cosa que se sitúe en el medio de ambos, como por ejemplo el actual sistema que nos vamos a encontrar si nos toca litigar hoy, por ejemplo, en la justicia federal o más específicamente también en el sistema nacional, con el Código Procesal Penal nacional de la nación actual. Bueno, ¿qué es el sistema acusatorio? Y aquí no les hablo del llamado acusatorio puro, que es el primero, sino del acusatorio moderno. El sistema acusatorio adversarial es un sistema en donde las partes están claramente diferenciadas.
a contrario sensu de lo que les decía antes con el mixto. Hay un ministerio público fiscal por algún lado, que todavía lo llamamos titular de la vindicta pública, pero que no lo es tanto, y hay una defensa por el otro. Podrá haber un acusador, ya no puedo decir coadyuvante, autónomo, que sea un acusador privado, un querellante, un particular damnificado, pero tengo roles bien definidos. La acusación por un lado, la defensa por el otro, y en principio un tercero imparcial que toma decisiones jurisdiccionales que deben ser tomadas, y ese es el juez. No se trata de que el juez sea un objeto de decoración en el sistema acusatorio, pero su rol es infinitamente menos relevante que en el sistema mixto, por supuesto que en el sistema inquisitorial. Tengo dos partes bien diferenciadas, Ministerio Público Fiscal y Defensa, y tienen intereses contrapuestos, enfrentados siempre en cierta paridad, estado que llamamos de igualdad de armas, que es una lucha constante para los abogados litigantes, pero que debiera existir, y presentan su caso frente a un juez imparcial que toma su decisión en base a las pruebas y los argumentos que oportunamente se le fueron presentados. Este es el sistema que está concebido, sí, en nuestra provincia de Buenos Aires. ¿Sí? En la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos un sistema que llamaríamos acusatorio. Todo esto responde también a matices de grises, pero no quiero marear hoy con los matices de grises. Claramente es un sistema en donde hay una acusación que tiene un enorme poder, mucho más poder que en el sistema mixto. Ustedes saben, quienes hayan litigado en la provincia de Buenos Aires, en cualquiera de nuestras jurisdicciones, que el Ministerio Público Fiscal puede hacer prácticamente todo, salvo, por supuesto, medidas de máxima invasividad como, digamos, en algún momento intervenir un teléfono o allanar o alguna cuestión o detener por más de cierto tiempo, alguna cuestión controvertida que requiere que un juez intervenga y participe. Pero aquí no vamos a tener al juez de instrucción que teníamos en el sistema mixto, que es esta figura polimorfa que al mismo tiempo investiga, acusa, exonera, propone la prueba y la juzga, sino que tenemos a alguien que acusa y a un Ministerio de la Defensa que defiende, que como mucho se presentará ante un juez cuando haya cuestiones que nos obliga el código a que sean dirimidas ante un juez. Pero aquí tenemos la principal diferencia: claridad de los sujetos. O sea, es más parecido a un duelo que lo otro, que es más parecido a una masacre, en donde estoy peleando contra el fiscal y contra el juez para tratar de hacer valer el interés de un asistido. Esto es más parecido, el sistema acusatorio es más parecido a un duelo. Hay alguien de un lado, alguien del otro, uno narra una historia, otro narra otra historia, y vamos a ver cuál de las dos historias está mejor probada al final del camino. Eso se trata. El juez en el sistema acusatorio está atado por lo que las partes le planteen. No puede ser inquisitivo como en otro sistema, no puede avanzar. No nos debiera pasar como nos ocurre en el sistema mixto, que el juez interrogue a los testigos, ¿sí? Que el juez interrumpa al abogado preguntando y le haga la pregunta al juez. Aquí el juez debiera dar un paso atrás. A veces uso el condicional debiera y demás, o el subjuntivo, porque no siempre ocurre en nuestra provincia de Buenos Aires. Pero digo, el sistema está pensado para que el juez tome un paso atrás y observe lo que van haciendo las partes con el pleito y que no se escape de lo que las partes le han traído a pleito. O sea, no se va a poner a interrogar testigos, a disponer del litigio, porque este litigio está en manos de dos contendientes que representan dos intereses en principio contrapuestos. Algunas observaciones que tengo que hacer, porque si yo estuviera dando, cuando doy esta clase en la universidad, son aclaraciones que uno no hace, pero le estoy hablando a abogados, recibidos y litigantes, con lo cual sabemos que de lo que aprendemos en la facultad, lo que terminamos ejerciendo, a veces hay un trecho muy grande. Esta cuestión de que hay dos contendientes con igualdad de armas es una cosa que depende de nosotros los abogados reclamar. La igualdad de armas, ustedes piensen que para ingresar, la doctora Rigui mueve la cabeza haciéndome que no, yo sé que ella es una luchadora incansable en La Matanza y otras jurisdicciones por estos temas. Digo, la igualdad de armas existe en los libros. Ya para empezar, para tomar conocimiento de la causa, tengo que acceder al SIMP, que es el sistema del Ministerio Público, con lo cual yo dependo que mi contraparte, o sea, que busca exactamente lo contrario de lo que busco yo, seguramente, aunque no debiera, porque debieran, garantizando el principio de objetividad,
simplemente buscar la legalidad del proceso, le tengo que pedir permiso al fiscal para ver la causa y esperar sus tiempos, para que me dé acceso y demás. O sea que la verdad que esta cuestión de la igualdad de armas, más o menos. Ustedes saben que muchas veces los fiscales litigan con los mismos jueces todo el tiempo, entonces no va a ser raro que vean al fiscal entrar sin pedir permiso a un juzgado, incluso al despacho del juez, prueben a hacer lo mismo, ¿no? A ver hasta dónde llegan, hasta que les revoleen un tomo capeluz por la cabeza. Bueno, entonces la igualdad de armas es algo que en la práctica tenemos que exigir y hacer realidad a los abogados, pero que no se nos va a dar en bandeja, ¿eh? Nunca se nos da en bandeja esa cuestión. Cuando hay que oponerse a una elevación a juicio, quienes saben lo que hay que ir a rogar, que me den el expediente en préstamo, hasta que tengo que dejar de rogar y tengo que empezar a amenazar con la toma de denuncias ante la Cámara, digamos, no me quieren dar el expediente, que al fiscal se lo dejan en el despacho el tiempo que quiera. Bueno, lo que les quiero decir con esto, no los quiero descorazonar a los que vayan a empezar su trayecto en el ejercicio penal, que es hermoso, por otros motivos, no por este, pero la igualdad de armas es una aspiración que el abogado litigante penal tiene que hacer realizar. Es el paraíso en la tierra que hay que lograr, digamos, no nos viene dada nunca y hay que pelearla duramente. Pero bueno, esto es un poco el sistema acusatorio, ¿no? Dos sujetos contrapuestos. Tiene desventajas, por supuesto, no son tan notorias respecto a la alternativa que sería el mixto, pero las tiene. Ahora, la gran ventaja que tiene el sistema acusatorio, que en algunas modalidades del mixto tenemos también, es su oralidad casi completa, ¿sí? Hemos pasado en la Argentina de procesos penales completamente escritos, hace no tantas décadas, a procesos penales orales que, digamos, nadie puede discutir que traen una gran ventaja, que es la ventaja de la inmediatez y la ventaja de saber exactamente qué va a ser evaluado, lo que está siendo discutido en el debate, nada más ni nada menos, no me viene nada cerrado. Todavía tenemos resabios de esto cuando, por ejemplo, admitimos cosas como la denominada incorporación por lectura de determinadas piezas procesales que quedaron de la primera instancia y las pasamos a la segunda, y a veces los abogados lo admitimos y demás. Pero aparte de esos resabios, el proceso es oral. En nuestro país, incluso en la provincia de Buenos Aires, que tiene un sistema acusatorio instalado y que ahora se le agrega el gran aditamento del juicio por jurados, pero incluso en nuestra provincia estamos todavía en esa crisis entre un sistema y el otro, ¿no? Bertolt Brecht decía que la crisis se produce, como les comenté antes, cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, y es un poco lo que está pasando. Ahora tenemos sistema acusatorio y juicio por jurados, pero todavía con jueces que fueron formados en el sistema mixto o inquisitorial moderado. Entonces, es una cuestión de adaptación. Yo creo que hoy en día tenemos problemas que en 15, 20 años con nuevos magistrados no vamos a tener, pero hoy en día los tenemos y hay que atenderlos. Estamos parados ahí, ¿no? En el vano de la puerta entre el sistema viejo y el sistema nuevo. Bueno, retomando el sistema mixto, ahora ya les conté un poco del mixto cuando les hablé del inquisitorial, cuando les hablé del acusatorio, porque en realidad la única manera de entenderlo es entender esos otros dos primero, pero ¿a qué denominamos el sistema mixto que todavía prima en la jurisdicción federal y en la jurisdicción nacional? Bueno, simplemente el sistema que mezcla elementos inquisitivos, como por ejemplo la acusación pública, la búsqueda de la verdad, sigue siendo central, la existencia de una parte secreta y escrita del proceso, una instrucción llevada adelante por el juzgador, con características propias del sistema acusatorio, ¿no? Audiencia de juicio, división de funciones clara entre la acusación, la defensa y el juzgador, es un sistema contradictorio, oral, de concentración de resoluciones y demás. El mixto combina las dos cosas, pero no es un sistema unitario, no hay tal cosa como un sistema mixto. Un sistema mixto es una hermafrodita entre el sistema inquisitorial y el sistema acusatorio, no es una cosa en sí misma. Entonces, hay enorme cantidad de sistemas mixtos. Hay sistemas mixtos más acusatorios, hay sistemas mixtos más inquisitoriales, y hay sistemas mixtos más neutrales o
o promediados. Cuando esté frente a un sistema mixto, tendré que leer el código procesal de la jurisdicción en la que esté trabajando, de la provincia de la que se trate, para entender si es más acusatorio, si es más inquisitorial o de qué se trata. Pero, digamos, sepan que no es un sistema como tal, sino un compendio entre los sistemas. Entonces nos vamos a encontrar con cosas raras, que parecen sacadas de un contradictorio algunas, y que parecen sacadas de el Maleus Maleficarum de la Inquisición española, otras. Eso es el sistema mixto, tiene un poco de cada cosa. Bueno, habiendo visto los sistemas, que era un poco la cuestión de hoy, con los que se van a encontrar, las reglas de juego con las cuales se van a encontrar en la litigación penal a nivel federal y en la provincia de Buenos Aires, eventualmente vamos a charlar un poco más adelante, de técnicas de litigación penal cuando hablemos del proceso. Pero el día de hoy no quería dejar de mencionarles, a mi criterio, y sabiendo que hay estudiantes también conectados y que hay colegas que recién se están iniciando en el derecho penal, cuáles son las cualidades fundamentales del abogado penalista que entiendo que no pueden dejar de existir en alguna medida. La primera tiene que ver con ese comienzo de los procesos, que es la investigación, que a veces sigue siendo secreto, por lo menos a nivel policial, y que luego dejaría de serlo, al menos en el sistema de la provincia de Buenos Aires, porque podemos tener alguna participación, pero que todavía conserva algunos elementos escritos, ¿sí? Cuando ustedes tengan que pedir una excarcelación, lo van a hacer por escrito, lo mismo en exhibición de prisión. Cuando tengan que oponerse a juicio, todavía en la provincia de Buenos Aires, lo van a hacer por escrito. Y la primera cualidad que tiene un abogado penalista, aunque no lo distinga de abogado de otras ramas, es poder escribir con claridad, es poder escribir bien, escribir claramente. Esto, como les decía, no nos diferencia de otras ramas del derecho que son profundamente escritas, cada vez menos, por suerte. Ahora tenemos experiencias incluso en materia civil y comercial en donde la oralidad se está abriendo paso, pero todavía esto sigue siendo claramente un requisito. Todavía es clásico que veamos a algún colega, ¿no?, apoyado contra la pared escribiendo a mano alzada un habeas corpus en tinta y hoja. Digo, tenemos que saber escribir como abogados penalistas y tenemos que hacerlo con soltura y con claridad. Pero, digamos, hay otra cualidad que es muy típica de nuestra rama, y es la interdisciplina. Como les dije, en esa primera etapa de la investigación vamos a ver muchísimos elementos que no tienen que ver con el derecho, ¿no?, que tienen que ver con técnicas de investigación y utilización de la tecnología para la averiguación de la verdad material, que todavía sigue siendo central como resabio inquisitorial. Entonces, el abogado penalista del 2020 tiene que saber de cosas tales como el almacenamiento de datos en celulares, o cuáles son los metadatos que puede obtener de una fotografía extraída de un celular, o qué tipo de información le puedo pedir a un resto biológico o a una prueba de ADN. Por supuesto que nos apoyamos en especialistas y en peritos, pero es imposible que un abogado penalista no tenga por lo menos los primeros elementos de estas ciencias tan dispares como para saber para dónde llevar una defensa en una investigación. Así que esos son los dos primeros atributos. Pero luego vamos a llegar inevitablemente, si ejercemos el derecho penal, al plenario, al juicio oral y público, ¿sí?, al corazón del proceso penal, aunque tal vez el proceso penal se juegue desde mucho antes. Yo les hablaba de la etapa intermedia, y después, cuando analicemos las etapas en otra de nuestras reuniones, veremos por qué para mí la etapa intermedia, esa etapa en donde se toman decisiones tan trascendentales, muchas veces sella la suerte del juicio que se viene. Pero llegar a un juicio oral, ustedes saben que además es público, el abogado tiene que saber hablar. Inevitablemente el penalista tiene que aprender a expresarse en público, ¿no? Tiene que vencer cualquier timidez y poder expresarse, si no, no va a poder realizar bien su trabajo. Y además, en la actualidad, yo les dije que les iba a hablar del sistema nacional y del sistema de la provincia de Buenos Aires. Si yo estoy en el sistema nacional, tengo que saber hablar bien frente a jueces. Y para hablar bien frente a jueces voy a utilizar un determinado léxico que puede ser más o menos pomposo. Digo, no se va a poner colorado ningún juez porque utiliza un latinazgo. Ahora bien, si estoy litigando en la provincia de Buenos Aires y me toca un juicio por jurados, debo saber hablar bien ante jurados. Ustedes se imaginan
diciéndole frases en latín a un jurado de 12 personas, que alguna puede tener formación secundaria solamente, otro puede tener una formación terciaria inacabada, otro puede ser universitario, ¿no? ¿Se imagina el desastre que sería tratar de traspolar la manera en la que hablo frente a un juez a hablarle a un jurado? Entonces ahí tenemos un segundo desafío los penalistas, que no es solo hablar bien, es hablar bien para el auditorio que nos toque, y si litigamos en alguna jurisdicción con sistemas encontrados, como puede ser litigar en la provincia de Buenos Aires y litigar en la capital federal, vamos a tener que acomodar mucho nuestro discurso. A mí me ha pasado en la misma jornada, por la mañana estar litigando en la provincia de Buenos Aires frente a un jurado y utilizar cierto léxico, y después tener que ir corriéndome a defender un recurso de casación a la Cámara de Casación Nacional, y tener que utilizar un léxico completamente distinto. Digo, y esto es fundamental desarrollarlo, es un enorme desafío que tenemos los abogados. A mí me parece de los más lindos desafíos que nos han tocado, aprender a hablar ante los jurados, dejar de lado la jerga técnica, volver el derecho simple. Me parece que es de las cosas más interesantes que nos pueden tocar. Yo lo digo con mucho entusiasmo en particular. Arrancarnos esas frases alambicadas y difíciles, ¿no? Esa, como decía Nimo, esa opacidad del derecho, ¿no? Sacarla, correrle el velo. Entonces, de vuelta, esta tercera cualidad que destaco en el penalista es el hablar bien, pero hablar bien para un auditorio determinado, saber quién es ese auditorio. Y después sí, formarse en técnicas de litigación penal es fundamental, no lo vamos a hablar hoy, pero tenemos que saber diferenciar la manera en la que pregunto en un interrogatorio a la manera en la que pregunto en un contrainterrogatorio, ¿sí? El abogado penalista debe además tener una cualidad de carisma muy, muy variable, porque a veces hay testigos con los que funciona ser simpático y llamarlos por el nombre de pila, y otros testigos con los que funciona ser amenazante y llamarlos por el apellido y casi asustarlo al testigo. ¿Se entiende? Digo, el abogado penalista tiene que ser rápido para adaptarse a estos cambios y saber leer eso con facilidad, porque por mucho que les hable de la humanización del proceso penal, para nosotros los penalistas el testigo no es un ser humano, es una fruta a la que saco jugo, y ese jugo es la información que le saco. Digo, el abogado penalista se le sienta al testigo adelante y rara vez ve un ser humano, ve un objeto al que extraerle información. Y en eso, digamos, no puede faltar la formación en técnicas de litigación, la manera de interrogar. Es fundamental formarse en eso, y vamos a charlar un poquito más adelante. Hay un módulo en donde vamos a tocar el tema del juicio y las estrategias de litigación concretas. Y por último, les quería tocar una cuestión nada menor respecto a las cualidades que debe tener el abogado penalista, y tiene que ver con, yo no sé si calificarlo con un cierto amor a todo lo humano, pero si lo quieren calificar de otra manera, un cierto estómago para todo lo humano. Nosotros, los que nos dedicamos al derecho penal, nos acercamos a las peores caras de la humanidad, a las peores situaciones que atraviesan las personas. A veces nos toca asistir a víctimas que han atravesado vejámenes inenarrables, a veces a víctimas niñas o niños. A veces nos toca, en el marco de nuestra defensa penal, asistir a alguien que nunca ha estado detenido y que conoce los horrores de la cárcel por primera vez, y todo lo que eso implica, y los vejámenes también que eso implica. Digo, el abogado penalista no puede carecer de una cuota de humanidad muy grande. Yo no lo digo esto en desmedro de otras ramas del derecho, pero digo, para ejecutar un pagaré no necesito una cuota de humanidad. Ahora, para asistir a alguien preso, para tomarle el relato a una víctima, la verdad es que es muy necesario. Es muy necesario conectar con el otro a un punto más allá de lo técnico, y es inevitable, manteniendo una distancia óptima, porque uno no se puede estar haciendo carne de cada problema que le atraviesa, que le traen al despacho. Pero más allá de esa distancia óptima, óptima significa que tampoco sea tan lejana que no me dé cuenta que el otro está viviendo generalmente algo traumático si vino a consultar a un abogado penalista, sea como víctima o sea como persona en conflicto con la ley penal, ¿no? Como les decía, esto no admite mayores frialdades.
cuando estamos redactando, como les decía antes, un habeas corpus contra la pared de un juzgado, pues se está jugando la libertad de una persona, no podemos pensarlo de una distancia tal que me diga, no, bueno, me vuelvo al despacho, lo redacto mañana, lo traigo un día más preso. Digo, el que ejerza así el derecho penal, la verdad es que lo va a estar ejerciendo de una manera que no es la que garantice el mayor interés de sus defendidos. Requiere ese amor por lo humano que me impulse todo el tiempo a dar lo máximo. Como les decía, lo digo sin desmedro de otras ramas del derecho, pero en la nuestra eso se siente. Y no podemos olvidar tampoco que el penalista está generalmente en contacto con los márgenes de la sociedad, con los olvidados, con los que no tienen voz, ¿sí? Esos son los ámbitos en los que trabajamos, esos ámbitos respecto de los cuales la sociedad generalmente mira para otro lado, no quiere ver, no le interesa a la sociedad lo que pasa dentro de una cárcel, no lo que pasa entre cuatro paredes entre un abusador y una abusada. La sociedad preferiría que eso no existiera y no mirarlo, y se pone rápidamente de mal humor cuando alguien le recuerda que eso exista. Bueno, nosotros nos dedicamos a eso. Entonces, tenemos que tener también esa cualidad. Esto, lejos de ser un decálogo, parte solo de mi experiencia respecto a cuáles son las cualidades que, observando colegas, y esos colegas que uno dice, bueno, este es un buen abogado penalista, cuáles son los aspectos que veo repetidos. Y yo les diría que están entre esos 5 aspectos que les destaque. Bueno, para ir concluyendo, porque nos queda poco tiempo de exposición, la reunión de hoy es hasta las 7, hoy les quise dar una rápida evolución sobre lo que ha sido la historia del derecho penal en general y en nuestro país también, sin intentar ser exhaustivo, darles algunas herramientas para aprender a diferenciar estos dos sistemas en los que ustedes van a litigar, ¿no? El mixto y el acusatorio. Para mí es importante transmitirles, como docente, lo pienso, pero también como abogado litigante, la enorme responsabilidad que tiene el ejercicio del estar mal del derecho, pero también la enorme satisfacción que nos brinda a los que trabajamos en esto. Yo, la verdad, he recibido mis mayores satisfacciones profesionales del ejercicio del derecho penal, he ejercido otras ramas del derecho también. De hecho, cuando me gradué en la Universidad de Buenos Aires, me gradué como especialista en Derecho Internacional, no en Derecho Penal, o con la orientación en Derecho Internacional. El Derecho Penal fue un amor tardío en mi carrera y temprano en mi profesión, pero que no he abandonado desde entonces por las enormes satisfacciones que uno también siente en estar generando cambios constantes e inmediatos en la vida de las personas que atendemos, ¿no? Y bueno, lo cierto es que lo que pensaba hoy cuando estaba preparando algunas de las palabras que les traía es qué cosas me hubiese gustado escuchar, me hubiese servido escuchar cuando comenzaba en la profesión. Pensaba, me hubiese gustado que alguien me diga cuáles hubiesen sido las cualidades que hay que trabajar más fuerte antes de empaparse en esto, ¿no? Para desarrollar esa vocación. En ese sentido, como les digo, a mí el derecho penal me ha dado mucho, espero que mucho de eso que me ha dado lo podamos ver en estas 5 reuniones, espero que tengan por lo menos los elementos, ahora sí, para analizar más de lleno en las reuniones 2, 3, 4 y 5, cómo jugamos nosotros, los abogados, en representación de una víctima, en representación de un imputado, en estos 2 grandes sistemas que tenemos, el mixto y el acusatorio. Los minutos que quedan, me gustaría, Hernán, si los disponemos para preguntas, dudas o cuestiones que hayan quedado pendientes. Perfecto. Ahí el doctor Federico Pinto estaba levantando la mano. Doctor, tiene ya el audio habilitado. Muchas gracias. Sí, doctor Marano, las discrepancias que tengo con usted se las puse en el chat. Pero si usted me deja, le voy a dar un consejo de viejo. Bueno. 60 años de estar en esto. Empecé a los 17, tengo 77. Fui profesor adjunto de Derecho Procesal Penal con el doctor de la Rúa. Fui juez en 2 oportunidades, yo me jubilé como juez federal. Y le voy a contar una historia que pinta lo que usted acaba de decir. El abogado no puede ser un abogado clínico, como el médico clínico. Yo, cuando me retiré de la justicia, tuve un estudio muy exitoso. Y a raíz de una discusión que tuve con mis socios, me planteé esa noche que, porque yo era juez federal con competencia en todo, o sea que sabía tocar, en una orquesta tocaba el violín, podía tocar el contrabajo, la batería,
algo del piano, pero no era todo, sabía algo. Nunca creí tampoco que iba a ser derecho civil en un juzgado federal, sin embargo, tuve que declarar muertos a los oficiales que habían muerto en Malvinas, los oficiales del ejército y de marina. Entonces me hice el planteo siguiente: ¿qué es lo que me gusta hacer a mí? Y a mí me gusta el derecho penal. Entonces tengo que dedicarme a esto. Tengo que hacer lo que a mí me gusta, querer lo que me gusta, vivir de lo que me gusta, y si no consigo esto, me tengo que dedicar a plantar rabanitos en cualquier lado, pero no ir al derecho laboral, paso por el civil, éramos bastante exitosos en todo, pero no era lo que a uno lo hacía feliz. Uno tiene que ser feliz con lo que le gusta. Si te gusta el derecho penal, adelante y hacé derecho penal, pero hacé derecho penal en serio. No te experiencias con acerca de laboral. Yo sé que los tiempos, ¿cómo se llama?, que pasan, usted necesita vivir, o sea, tiene una familia, pero si lo que le gusta es esto, abrace esto. Y la segunda, que coincido con usted, yo siempre sostuve que el que sabe derecho procesal es el que sabe derecho, el que sabe ganar los juicios. El derecho procesal es la llave maestra del proceso penal. Y después la tercera, y lo dejo tranquilo, es con esto del juicio por jurados y con esto de nueva teoría del juicio acusatorio, cambia todo lo que nos enseñaron en la facultad y lo que aprendimos en la facultad desde que tengo 17 años. O sea, cambia todo, cambia la perspectiva de la conformación de los estudios, cambia la formación, tiene que cambiar la formación de la mente de cada uno de nosotros, y tenemos que aprender, como dijo usted, las nuevas tecnologías y la nueva manera de hablar, la nueva manera de pensar. Usted sabe que en la capital federal, entre la justicia de instrucción y la justicia federal, se habla distinto. Son dos fueros que hablan distinto. Son totalmente distintos para hablar. Entonces, me parece, o sea, yo soy fanático de estos cursos y trato de hacer todo lo que escuchar todo esto, pero desde mi punto de vista, de lo viejo que soy, tratar de ayudar en lo que usted dice que es cierto, con algunas diferencias que yo tengo con respecto a usted, que ya están en el chat. Y tienen que empezar a aprender, incluso más, en la facultad tienen que empezar a enseñar todo esto que estamos hablando acá. Porque no estamos acostumbrados a este nuevo lenguaje, a esta nueva manera de actuar, a esta nueva manera de pensar. Esto es distinto, totalmente distinto. Por ejemplo, en el juicio acusatorio, en el Código de Procedimiento Penal Federal, recién dentro de 2 años se piensa a poner en práctica. Y todavía discutimos si queremos más jueces cuando necesitamos un montón de fiscales. Montones de fiscales. Porque el juez va a ser una figurita. Con todo lo de mi alma, va a ser una figurita. Va a ser un juez de garantías con otras facultades totalmente distintas. O sea, no va a ser más, como dice usted, el juez parte, el que va a instruir el sumario, va a dictar sentencia. Lo dictar sentencia nunca dictó, pero salvo cuando había juzgado de sentencia y instrucción. Bueno, discúlpeme, muchas gracias. No, muchas gracias, doctor, por compartir la experiencia que es muy vasta y que nos viene muy bien. Una de las grandes ventajas que tiene la colegiatura es que justamente podemos compartir los que tenemos más años en el ejercicio con los que recién comienzan el ejercicio, y a partir de eso ojalá cometer menos errores, digo, aprendiendo un poco de la historia de quienes nos precedieron en este camino. Así que gracias por la opinión, y coincido que hablan idiomas distintos. Yo le agregaría no solamente la justicia nacional con la justicia federal, sino la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Uno está en el mismo ámbito de 10 cuadras, a veces recorre las fiscalías ahí digamos, Paseo Colón, y se habla un idioma, se va a Comodoro Pi, a 5 minutos se habla otro, y después se va al Palacio de Tribunales y habla un tercer, son 2 dialectos, digamos, y habla un tercer idioma. Sí, porque lamentablemente, porque la justicia de la ciudad es la hija putativa de los juzgados de instrucción. Ajá, es lo que ha quedado, digamos, la cuestión correccional ahí. Muy bien, Hernán, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Sí, si alguna otra persona en la sala quiere hacer una consulta, que levante la manito. No veo ninguna. Bueno, damos por concluido que estamos 18:59. Les agradecemos nuevamente por haberse conectado. Muchísimas gracias
por escucharnos atentamente. Nos vemos el miércoles que viene, que es 2 de diciembre. Les agradecemos muchísimo por la participación, doctor Marano, que usted es el director del curso, a Romina Altamiranda, que está en la sala, que es la vicepresidenta del colegio, y al doctor Claudio Delgado, que también está presente, que es autoridad de nuestro colegio. Así que bueno, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Me sumo a los saludos a la doctora Rigui, que la veo todavía ahí presente, y a los colegas de otros colegios que estuvieran también. Un placer. Muchas gracias por participar. Adiós.